ponerle cuántos son de 10, 15, 25. Sí. Sí, sí. Entonces, tiene errores el diagrama unifilar. Ok. Y eso reviso a detalle. Ya me conocen, ya me conocen. Ok, Bueno, ok. ok, feliz. ¿Qué otra pregunta? No, pues ya dejo de compartir, no va a ser eso. Ya no me quieren ni preguntar. Bueno, allá ustedes si son mala cabeza. Pues ok, vamos a empezar la clase. Hoy termino. Y ya les avisé que no voy a venir las otras 2 semanas. Entonces ya no hay problema. Ahí les va una pregunta, pero me la contestan, pero con toda honestidad. ¿Ya vieron su hoja de evaluación? De verla, pues sí. De así a detalle, no. Profe. Bueno, ahí viene la respuesta y las preguntas que no han hecho o han dejado de hacer. Pero pues está bien que no lo vean, para que si no me preguntan. A ver, va. ¿Ves mi pantalla? Sí, Profe. Bueno, vamos a hablar de, ahorita mi pregunta, sí viene esta pregunta en la hoja de evaluación y hay que contestarla. Ahorita yo me dedico, voy a venderles tableros. Ustedes me tienen que contestar qué dimensiones, cómo quieres tus tableros, cuántos módulos voy a requerir. Bueno, existen tableros eléctricos que no vienen normados, no son de tipo blindado. Vienen, la tapa frontal trae todos los instrumentos, voltmetro, wattmetro, frecuenciómetro, interruptores, kilowattolímetro, pero la parte de atrás viene desprotegido, se le alcanzan a ver las tripas. Si alguna vez entraron a los laboratorios pesados, a, a sus motores, no sé si fueron les tocó ir al laboratorio o ya no les tocó ir, Colulo, hacer prácticas ahí a los laboratorios, ¿no? No, ya nos tocó. Bueno, pues así están esos laboratorios. Desde que yo estudié también ahí en esos laboratorios, siguen siendo igual. Entonces, son tipos no normados de tipo simples. Se entiende simples porque tienen nada más un solo frente de trabajo o área de trabajo. Este es un tablero también tipo escritorio simples, el del lado izquierdo. Del lado derecho puede ser un simple si lo ven nada más con elementos de control en la parte frontal, pero también puede tener en la parte de atrás elementos de control. Es decir, que pueden trabajar dos gentes en un mismo tablero, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior. Se entiende en ese momento que es un tablero con dos tapas de trabajo y es dúplex. Entonces, los tableros que estamos usando nosotros son tableros blindados simplex. Contiene una tapa superior,
tapas laterales, una tapa frontal, son sus elementos principales, y se entiende que es simple porque tiene una sola vista. El otro que está al lado, del lado derecho, es un tablero dúplex, significa que tiene elementos de control a la parte frontal y la parte de atrás tiene más elementos de control. Tiene un pasillo central para darle mantenimiento, cambiar piezas, etcétera, etcétera. Este es un tablero ¿de qué tipo? Simplex. Simplex, exactamente, y tiene ciertas características. No sé si alcancen a observar que en la parte superior y en la parte inferior tiene ranuritas, un Sí, sí, pequeño sí. filtro mecánico. Entonces, normalmente el aire entra por la parte de abajo y el aire caliente sale siempre por la parte superior. Entonces, todo el calor que se llega a generar dentro de los modos o del tablero tiene esta trayectoria. Cuando circula el aire de esta manera, se le considera que tiene un enfriamiento aire-aire. ¿Ok? La pregunta es mía hacia ustedes. ¿Por qué todos los módulos no son iguales? ¿Qué pasó? Pues yo ahí de lo que alcancé a ver al principio, tiene como un interruptor principal, ¿no? Y ya los demás me pienso que son para diferentes secciones. La sección 1, vamos a decir, tiene un interruptor principal de todo el centro de control de motores. La sección 2 o el módulo 2 tiene 3 secciones de motores, tiene 3 interruptores. A lo que me refiero, ¿por qué los gabinetes son de diferente tamaño? A lo mejor porque son para motores de diferente capacidad. Exactamente. Cada tamaño de motor, de acuerdo a su potencia, lleva un tamaño. Exacto. Son tipos simples, blindado tipo simplex. Entonces, yo les preguntaría, aquí viene, pongan atención, yo vendo, ustedes compran. Tú quieres un tablero en baja tensión, ¿qué valor de voltaje vas a trabajar? 127, 220, 240 o 440 o 460. Cada quien tiene que contestar porque todos los complejos son diferentes. La única respuesta incorrecta ahí es 127. Pregunta B. ¿Cuáles son los valores de corriente? Los valores de corriente que va a manejar tu centro de control de motores. Para 600 amperes totales, para 1200 amperes totales, para 2000 amperes totales, para 3000 amperes, 4000 o 5000 o más. Pues, todo eso hay que ir a hacerlo. Me imagino que a estas alturas del partido ya tienen sus valores. A los que nos tocó 440, ¿cuál es el valor de cada centro de control de motores? ¿Ya lo hicieron? Y 1200, ¿no? No. Bueno, ese es el que vas a escoger, pero ¿cuál es el valor nominal? El que nos tocó, bueno, es que a mí me tocó, por ejemplo, 874. 74. Entonces, ¿cuál escogerías? Ah, pues el de 1202. Es 1200. Entonces, Ujú. tú buscarías que querrías un tablero para 440
y 1200 amperes. Si te quieres ver muy benévolo, entonces te puedes ir hasta el de 2000, pero pues ya sabes que mientras más capacidad, más cuesta. Tercera pregunta, ¿cuáles dimensiones requieres? Ahí están, de ancho, ¿cuánto quieres? Tengo de 51, 61, 71 y 81.5. De altura, yo le pongo a los tableros 228, pero yo agarré de ley que sean 254. Y del ancho lateral, 61.5. Entonces, si alguien quiere saber cuál es la dimensión de cada módulo, cuando hagan la distribución de centro de control de motores, ¿con cuántos módulos o cajones vas a querer? Pues tienes que dividir los 228 entre 81.5. Me voy al valor más grande para ver cuántos módulos me caben por columna. Entonces, tienen que escoger sus dimensiones. Profe, Mande usted. ¿qué se refiere con ancho lateral? Las dos tapas laterales de fondo. Ah, ya. Profundidad, ¿no? Sí. Ah, gracias, gracias. Pregunta D, ¿para qué condiciones las quieres? En mi caso, condiciones generales de servicio. ¿Qué tipo de enfriamiento quieres? Pues mínimo aire, como lo vimos en la primera diapositiva. ¿Para qué lo quieres? ¿Interior o exterior de tu tablero? Nuestros complejos industriales, quiero pensar que tenemos 8 tableros interiores y un exterior. ¿Estoy correcto o estoy mal? Correcto. ¿Cuáles serían esos 8? Los de las secciones, Cada sección tiene un tablero y son de tipo interior esos tableros. ¿Y cuál sería el exterior? el principal, El principal, ¿cierto? ¿A qué altura van a operar tus tableros? Entonces, la altura de la Ciudad de México, 1850. Hay que investigar, yo ya no me acuerdo. ¿A qué temperatura va a trabajar tu tablero? ¿A cuánto? 30 grados, ¿no? 30. ¿Qué nema vas a utilizar? ¿le ¿Me puede? puede regresar tantito, profe? Listo, gracias. A ver, una pregunta, porque luego dicen que no les ayudé a hacerlo. El tablero principal, ¿cuántas secciones requiero? 8 secciones, 8 secciones. Y si cada ancho frontal del tablero mide 61.5, ancho, perdón, 81.5, ¿cuánto mide el ancho total del tablero principal? ¿652? 6 metros 52, ¿están de acuerdo? sí, así es. ¿Y los orillitas o es así al ras? ¿El qué, perdón? Ajá, o sea, son las 8 secciones, pero ¿queda el tablero a ras o tenemos que añadir así como que una orilla para montaje? A ver, te presto el pizarrón y a ver, dibújamelo porque no capiche. A ver, A lo que se refiere el compañero es que si van a estar al piso o si se le va a poner algo encima. a ver, ¿cómo lo Ah, lees? pero está aquí, por ejemplo, una sección, ¿no? ¿Sí? La sección, y eso es por 8, ¿no? La sección
¿Es así a ras o necesitamos, por ejemplo, añadirle aquí en la parte lateral algo para montarlo? Es lo No, que me... ya, bueno, ya eso ya es nada más la parte que nos toca, que sea oh, 61.5 por cada sección, por cada módulo. Ya contándolos, uniendo de lado a lado del tablero, son 6 metros y medio. ok, Porque ya entonces, ven que en el plano no tiene dimensiones, nada más aparece el rectángulo con la vista hacia el frente. Entonces ya sabemos que mide 6 metros 52. Por eso lo pregunto. Nos debe de salir lo mismo, o casi lo mismo. Sí se entiende por qué son 6,52, ¿verdad? sí, profe. Ok. Seguimos. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Vale, entonces eso ya lo vimos. Ya saben a qué altura va a trabajar. La temperatura quedamos que de cuántos grados. 30. 30. Y la NEMA que van a... Los interiores, ¿qué NEMA me recomiendan? La uno. Puede ser uno combinado con NEMA 12, ¿no? La NEMA 12 es para uso industrial, diseñada específicamente para uso industrial a prueba de polvo, suciedad y lubricantes enfriadores. Y para el externo, La NEMA 3. NEMA 3, exacto, para uso a la intemperie. Entonces, 8 van a ir con NEMA 1 y NEMA 12 y el otro va a ir con NEMA ¿qué? Tres. 3. 3. 3. Dale, seguimos. ¿Y por qué no la 3R? La 3R A evita prueba en de su lluvia. interior de lluvia intensa. Bueno, ahorita que están de moda, le ¿Hay ponemos un unos 3R, no pasa nada. Podría ser. Y más que lo vamos a tener en el exterior, ¿sí? Ok. No, no, no me enojo. Entonces, ¿se pueden combinar las NEMAs, profe? Sí, Ah, bueno. ¿alguien me ayuda a leer? Dice que estos tableros se instalan por lo general inmediatamente después de los transformadores de media tensión, baja tensión o de los generadores. Se les conoce como centro de carga o tableros primarios o tableros principales. Ok. ¿Lo que sigue igual? Sí, por favor. Ok. Los tableros principales de distribución comprenden A. Comprenden una o más unidades de entrada. B. Son concentradores de barras. C. De un número relativamente reducido de salidas. D. A una serie de instrumentos de medición y aparatos de comando y control. E. Son de elevados valores de corriente de cortocircuito y nominal. F. Su estructura es robusta para soportar las solicitudes electrodinámicas. G. Y el peso de aparatos de gran tamaño. Hay algunas empresas, me tocó, por ejemplo, unas que fui aquí a Toluca, no les llaman ni centros de carga, ni tableros primarios, ni principales. Tienen sus nombres, ¿no? El tablero magno, hay otros que tienen sus nombres. Cada uno le pone su nombre, pero básicamente debe de tener tablero primario, tablero principal, o la etiqueta que le ponga cada empresa.
y no se dejen apantallar. Nada más hay que ver dónde están ubicados dentro del sistema de potencia eléctrica. Nuestros tableros, para que sean primarios, tienen que estar inmediatamente después del transformador de potencia, de la subestación, el que hace el enlace del secundario al tablero y del tablero a su distribución. Entonces, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es un CCMS? Centro de control de motores. ¿Sí? Entonces, yo le continúo. Tableros principales de distribución o CCMS. Estos tableros se instalan por lo general donde existe una gran concentración de motores eléctricos. Le concede como, se lo conoce como centro de control de motores. A. Comprenden de varias unidades de entrada para alojar interruptor, indicadores de encendido, paro, reseteo, alarmas visuales, sonoras, pertenecientes a cada uno de los motores eléctricos. B. De un número relativamente grande de salidas. Se incluye también de una serie de instrumentos de medición y aparatos de comando y control. D. Su estructura es robusta para soportar las solicitudes electrodinámicas. Y E. El peso de aparatos de gran tamaño. Ok, gracias. Entonces ahí está nuestro centro de control de motores, es modular. Pero fíjate, este centro de control de motores no tiene espacio entre módulo y módulo. Nomás vienen ensamblados uno al lado del otro. Entonces cada modelito es diferente. Y la marca también, ¿eh? Estos ya son de los modelos antiguos. Profe, ¿Me manda usted? eh, ¿para qué es la como perilla negra que está apuntando A hacia ver, abajo? ¿está? Esa, mira, Pues es el interruptor, tal cual. Es ¿sí? de como una palanquita. Sí, es encendido apagado. Vale, gracias, profe. Ok, ¿me ayuda? Sí, profe, dice Centro de Control de Motores, CCMS. Los centros de control de motores están destinados al control y a la protección centralizada de los motores. Por lo tanto, comprenden los aparatos relacionados con A. La operación coordinada de maniobra y protección, unidad funcional autónoma. B. Y aquellos auxiliares de control y señalización. Cada motor tiene asignada una unidad o caja del centro de control, de modo que sea posible intervenir con seguridad sobre una sola unidad de salida, sin cortar la alimentación a los otros usuarios. ¿Todos están de acuerdo que el día que falla un motor, no me pega a todos los demás? No se vaya al cortocircuito hasta al interruptor general del centro de control de motores. Ahí sí ya no sería operable. Este es un tablero de distribución. Ya hemos quedado que es un interruptor. Y aquí nada más vienen los puros interruptores. Compañero que me preguntaste de las palanquitas, estos están puros interruptores trifásicos. Ve dentro del tablero, sus tripas son barras distribuidoras de energía. Del lado izquierdo, ahí se ven las tres barras de la fase A, B y C y la barra de neutro. Entonces, cuando montas, en teoría, debe de conectar el interruptor a a las tres barras. Entonces, cada interruptor va interconectada. Interruptor 1, interruptor 2, 3, 4 y así nos vamos. En el plano aparecen como tablero de distribución 1, pero ya cuando llegamos y la montamos en el lugar donde va a ir, tenemos que indicar, ahora sí en español, qué significa TD1, entonces, qué apaga, qué prende. Entonces puede ser compresor 1, compresor 2, generador de vapor 1, generador de vapor 2, máquina de inyección 1, máquina de inyección 2, troqueladora 1, troqueladora 2.
con sus etiquetas. Normalmente estas etiquetas se colocan en la tapa o en este caso pues, se puso ahí al frente. Todavía en ese tiempo existía el DIMO, ¿no? Pero ahorita no, creo ya se desapareció. Entonces está el gabinete, los interruptores termomagnéticos y las barras alimentadoras. Esa es la diferencia entre un tablero de distribución y un centro de control de motores. Otro error que luego cometen. Este es un arrancador individual para un solo motor, pero este arrancador tiene más virtudes. Tiene indicadores de voltaje, botón de encendido, apagado. Tiene también un selector de que opere en manual o opere en automático. Entonces, tiene más virtudes este arrancador. O uno sencillito. Tiene todo, nada más que todo lo tiene protegido. Entonces, aquí están sus dos presentaciones. Son los que van en las UPS antes de llegar al motor. Vean el tamaño del gabinete. Bueno, y la bibliografía, por si algún día les interesa, todo esto está en el libro de Gilberto Enríquez Harper, de mi tío. En paz descanse. ¿Sí lo conocieron? ¿No? No, no tuvimos el gusto. No, yo sí. Fue mi pobresor. Bueno, entonces ya, con esto ya contesté cómo seleccionar el tablero. Entonces, requiere un tablero principal con 8 módulos. Ya conocen cuánto mide y cuánto debe de medir, qué características, etcétera. A ver, aquí viene un ejemplo. ¿Cómo se llamaría el primer módulo después del interruptor principal o del transformador? ¿Cómo se llamaría este tablero? El Tablero principal, principal. Principal, bien. ¿Cómo se llamaría este tablero que sale del principal? un CCM, CCM o un tablero secundario. Y como sale a otros elementos, va a salir a otros tableros. Pues cada tablero, aquí viene el interruptor de pie de máquina, antes de llegar a la máquina. Entonces, todos tienen en la empresa o el catálogos que luego venden Square-D, Federal, Siemens, o ahorita, ¿cuáles son los que están vigentes? Tienen nombres diferentes, pero se correlacionan y nada más hay que ubicarlos donde está la instalación. Bueno, a lo que voy, ¿cuál es el punto? Señores, ustedes ya están en capacidad, de acuerdo a mi criterio, que ya pueden hacer un levantamiento de carga eléctrica para un sistema industrial. Ya pueden hacer, a ver dónde está dónde está el tablero principal, cuántos circuitos derivados van, a qué motor van. Hablamos del motor, no de máquina, no del nombre de la máquina. El nombre de la máquina ya lo van a ver el próximo semestre en la materia de control de máquinas y procesos eléctricos. Entonces, yo nomás llego hasta el interruptor. El siguiente semestre ya les toca todo lo que es todos los equipos, ya sea que operen en forma eléctrica, electrónica, hidráulica, neumática o la combinación de todo. Entonces ya pueden hacer un levantamiento y hacer su diagrama unifilar. Y todo esto se cobra, señores. Alguien me preguntaba, ¿y cuánto cobraría? Pues mínimo unos 25,000, entre 25 y 45,000 pesos el levantamiento, dependiendo la cantidad de equipo que voy a hacer. ¿Qué te entrego? Pues te entrego el diagrama unifilar, el número de circuitos que tiene, te puedo calcular la carga, y todo esto es lo que entregarían en su memoria. Todo eso se cobra, no es gratis, ¿eh? No vayan a querer cobrar ni con abrazos ni con besos y que la vayan a dejar embarazada.
porque ya después viene la pensión alimenticia, así que no, nada de eso. Entonces, ya tienen capacidades y si dominan el diagrama unifilar, ya lo hicieron. Entonces, ustedes sabrán si le entran o les gusta o no les gusta la materia. ¿Alguna pregunta? Ya les dije que hay billetes, que no les guste, esa es otra cosa. Está bien, todavía tienen a papá y a mamá, entonces no hay necesidad de trabajar. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Entonces, vámonos ya a lo último, ya, pues, si no. Aquí vienen, bueno, algunos ejemplos de los tableros que van de acuerdo a las nemas. Un solo gabinete, un solo módulo. Yo hice mi servicio social ahí en CFE, la fábrica de tableros, que está aquí en Nonualco, Tlatelolco. Entonces, ahí veíamos los requerimientos de cada cliente, cómo lo querían, qué virtudes quieren y dónde se iba a instalar. Cuántos orificios requerían en la parte superior, si iban a entrar por charola y todo. Hay que indicarlo también para determinar la apertura de la tapa superior. Porque ustedes ya cuando les llegan nomás es para llegar, aplicar y conectar. Ya la conexión y interconexión y meter conductores ya se vende por separado. Ese es otro concepto a cobrar. Pues el tablero, profe, llega ya preparado para la, ¿cómo se dice? Para la planta, ¿no? Sí, tú Se nomás manda a hacer y todo. llegas, tú lo pides y le dices, bueno, quiero este tablero, lo quiero con un acabado en especial y el color, te dan chances o hay otro, un gris, no sé, debe ir con protección iónica y no sé qué tanta marinola le ponen. Ya no me acuerdo de esa parte. Y mientras tú en tu changarro ya debes ir poniéndole su base. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente no se ponen a ras del piso. Siempre hay una base en la parte inferior. ¿Y la Entonces base ahí es viene, especial? ¿O la para base qué? sí hay que hacer una armazón y todo, y con sus tornillos para que sujetarla y no salga corriendo. Porque si hay mucha vibración, estos tableros se van desplazando. A mí me tocó recibir Centro Médico La Raza cuando llegué en los temblores. Sí hay movimientos, y no se da uno cuenta. Cuando menos me di cuenta, ya todos mis equipos estaban flotando. ¿Por qué? Porque la estructura los jalaba y el tablero ya había una separación entre de 10 o 15 centímetros entre piso y tablero. Ya incluso los tornillos que los sujetaban ya se habían desprendido. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene hundimientos. Tiene ¿Y ese fue el profe? ¿Qué pasó ahí? No fue el Se único. trabó. Pero, Se congeló. hablando de gobierno. Químico. Eres admin.
No se escucha, profe. Está muteado. Seguro que está muteado porque creo que se fue. No sé, ya regresó, pero no, está muteado su micrófono. Ah, ya. Este, Está silenciado, profe. No se le escucha. Ya, Mix, deja que hable el profe. Ya, tiene razón. ¿Listo? Y ahora sí ven mi imagen y sí me escuchan. Sí, profe. Entonces, por eso hay que ver y determinar cuántos módulos con cuántas salidas y para determinar el número de ¿cómo se llama? De módulos que va a tener el tablero. Para ver si requieren uno, dos o tres o cuatro columnas para que todas unidas formen un centro de control de motores. Bueno, pues con eso contesto una pregunta de las que tienen ahí en su cuestionario, bueno, más bien su trabajo. Me quedan 20 minutos, entonces, para terminar, ahora vamos a vender plantas de emergencia. ¿Sí ven mi pantalla? Se ve la carpeta nada más, profe. Ok, ¿la carpeta? Sí, Órale, entonces no, todos. permíteme. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Y ahora sí, profe. Sí, profe. Ah, haga un ejercicio para ver qué tal andan de oído. Escuchen el ruido o el que voy a compartir con ustedes. ¿Sí escuchan? No, profe. No, profe. Ah, se repite. Muy importante este ejercicio. Se escucha, profe. ¿Escuchó? Sí, profe, sí se escucha. Pero no. ¿Qué diferencia hay? A ver, platíqueme. ¿Qué pasó con la planta de emergencia? Una última vez. A ver, va. ¿Qué pasó? Arrancó. Arrancó, pero ¿cuál es la característica del arranque? Que no entra plenamente, sino va entrando como que en secuencia, va poco a poco ascendiendo. Más o menos, ¿y qué tiempo estiman que alcanza sus máximas revoluciones por minuto? Depende de la planta, como de 10 Ajá. a 15. En este caso, bueno, yo digo que es como 3 segundos tardó en tener sus 1800 revoluciones por minuto. Bueno, y radica todo esto, ¿no? De que la planta de emergencia
tiene, tiene ciertas características que ahorita lo vamos a ver. Pero normalmente en sus trabajos de temas de tesis, en sus temas de respaldo, ¿por qué está esta materia? Porque todo el proceso de control y automatización siempre requiere un sistema de respaldo para operación de equipos, aún en situaciones muy críticas, una falla eléctrica, y al fallar la, la energía eléctrica, sus equipos quedan a expensas de una mala operación, una sobrepresión, y que esa sobrepresión te genera una explosión o un daño de que no hay un bombeo, que no hay agua, se queda sin agua un generador de vapor y explota. Entonces hay elementos que deben de evitar que suceda eso. Entonces normalmente lo que estamos haciendo en esta materia es que tengan sistemas de respaldo. Primer departamental les enseña a dividir qué puede ser una alimentación normal y cuáles se pueden ir a un alimento de a circuitos derivados de emergencia. En este departamental le estoy dando dos opciones. Entras con UPS si requieres rapidez, pero está limitado en tiempo de respaldo, 10, 15, 20 minutos. Y es en forma individual. No alcanza a cubrir en forma global o de muchos equipos un UPS. Si lo llegáramos a obtener un UPS para muchos equipos, esta máquina se convierte en una unidad de grandes dimensiones. Entonces, mejor, si tu sistema alcanza o puede esperar, hablo de esperar entre 3 y 15 segundos, entonces una planta de emergencia y esa absorbe más carga y a largo plazo. Entonces puedes tener trabajando una planta de emergencia hasta semanas. Únicamente la limitante es el tamaño del tanque de día o el tanque de alimentación de diésel. Entonces hay que andarlo recargando para obtener mayor número de horas. Entonces, normalmente sus trabajos de tesis que yo les pido a mis muchachitos de mis tesistas es que su sistema debe tener un respaldo para ofrecer calidad, cantidad y continuidad de energía eléctrica en caso de falla, de suministro de servicio eléctrico o por una avería, un cortocircuito, porque tengo una reparación de mantenimiento preventivo. Entonces, cualquier situación debe tener un respaldo. A mí el hospital, a mí como jefe de casa de máquinas del Centro Médico de la Raza, si yo tenía que darle mantenimiento a mis plantas de emergencia, me obligaba la ley a que no puedo dejar a un hospital, dado sus características, sin energía eléctrica. Entonces, cuando yo tenía la necesidad de darle mantenimiento preventivo a las plantas de emergencia, tenía que contratar el respaldo de una planta de emergencia, de otra, para poder sacar la mía y meter la que yo había pedido de respaldo. Solamente así yo podía quitar y darle mantenimiento a mis plantas de emergencia. Entonces, yo hablo de mi hospital y hablo de lo que sé, pero hay otros procesos, otras empresas que sí tienen esta necesidad de tener fuentes de respaldo. La que también yo sé y es muy importante lo que es la bolsa de valores y lo que es la fábrica de dinero. Todas las operaciones de cajas, cantidad, manejo de capital y todo eso, pues sí, te demandaba que debes de tener elementos de respaldo. Siempre, siempre y siempre trabajando. No, que no pase lo que ha estado pasando de que se quedan sin sistema. Entonces, son fallas que de alguna manera sus equipos, por alguna razón fallaron. Entonces hay que minimizar, no minimizamos la probabilidad de falla de un suministro de energía eléctrica con las alternativas que yo les estoy dando.
Entonces, dar plena seguridad de que el equipo siempre permanezca en servicio ante cualquier falla. Siempre es pensar que tenga un soporte de suministro eléctrico en caso de falla. Esta palabra es muy importante, debe ser un servicio continuo y debe estar bajo las normas mexicanas. CFE también vende, ahorita que están investigando tarifas, también vende ese servicio, un servicio de suministro de mediana o baja tensión ininterrumpible. Claro que el valor de la energía cuesta un poquito más caro. Entonces, ¿cuáles son mis metas? Esto de evitar, ya me arrepentí de haberlo puesto. Es simplemente evitar o disminuir las interrupciones. Los tiempos de transferencia pues, normalmente lo hace el equipo, el ITI, y erradicar la mayor parte posible de las fallas al momento de transferir o retransferir la energía en el equipo de transferencia. Tener flexibilidad. Otro de las ventajas de la planta de emergencia es que yo puedo contar después de que falla la energía con un respaldo de 15 o 20 o 30 o una hora de operación más, si así lo quiero, con la planta de emergencia trabajando. ¿Por qué? Porque hay sistemas cuando restablecen la energía, hay veces que únicamente tarda un segundo o milésimas de segundo, pero hay veces que falla la energía, viene a los 5 minutos y después se vuelve a fallar. La energía eléctrica no tiene palabra de honor, de que te diga, no, ya no voy a fallar. Entonces, mejor le das un tiempo largo de respaldo de la energía, por si vuelve a fallar, la planta de emergencia ya la encuentres revolucionada. Porque también puede darse el hecho de que la planta de emergencia, cuando hay la falla, cuando la máquina ya va a salir. Entonces, puede suceder dos cosas, que la máquina tarde los 15 segundos en arrancar nuevamente, o la otra que se proteja la máquina por sobrecarga en ese momento, ya no sabe qué hacer y mejor se protege. Y no entra. Eso es lo peor de todo. Bueno, aquí viene la venta. Dice que un sistema de potencia ininterrumpible UPS dice que el tiempo de respuesta es de 4 a 500 milisegundos, pero mi planta de emergencia es de 3 a 9 segundos. Es lo que la hace no es muy favorable para ustedes. Entonces, aquí viene mi primera pregunta. ¿Qué tipo de combustible quieres tu planta de emergencia? ¿Gas natural, gas licuado propano, gasolina o diésel? Entonces ustedes tienen que escoger de las 4 o una. ¿Cuál escogen? Yo escogería gasolina. Gasolina, pero ver que luego de la gasolina hay que ver cuál tipo de gasolina, porque ya no está tan barata, a 20 pesos el litro de la verde y como está como a 21 22 pesos la roja. Y el diésel creo que está por ahí entre 21 y 22. Antes era muy barato el diésel. Pero va, ustedes escogen. Por su operación, ¿cómo la quieres? ¿Automática o manual? Yo la pediría automática y para emergencia. Se entiende como una operación automática. Debe de cumplir 5 requisitos. Debe arrancar en caso de falla. Debe proteger la transferencia. Debe transferir la carga eléctrica. En caso de que se restablece la energía, hay que hacer la retransferencia de carga y después parar su planta de emergencia. Entonces, todos esos 5 pasos es lo que debe de hacer para considerarse que es automática.
Entonces, operación manual no nos conviene. Entonces, aquí para mí el servicio de emergencia que eran terapias, terapias intermedias, intensivas, urgencias, quirófanos, laboratorios, mi casa de máquinas, iluminación de pasillos, contacto de los pacientes y cuartos de curaciones y rayos X. Por su servicio, ¿para qué lo quieres? Servicio continuo de emergencia. De emergencia, Ok. Por su voltaje, ¿para qué va a alimentar? Para 127, 220 o 440. 220 o 440, no depende. Sí, cada equipo tiene que indicar. ¿La quieres fija o la quieres de llavero? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una, profesor? La de portátil la puedes, por ejemplo, los elementos de bacheo, ya ves que llevan sus rompedoras de asfalto, llevan su planta de emergencia, la ponen a trabajar y alimentan un compresor y el compresor hace el bacheo. Y la fija, pues ya quedan los hospitales, ya tienen su lugar bien definido. Pues en Sería este fija, caso, ¿no? la fija, ¿no? La fija sería para nosotros. La otra, ¿qué tipo de disponibilidad van a querer? Hay 5 tipos de disponibilidad. Que arranque de 3 a 5 milisegundos. Que el tipo 2 que hasta 5 segundos. Tipo 3 hasta 15 segundos. Tipo 4 más de 15 segundos. Y la tipo M arrancarla en forma manual. La manual nada más para los juegos de la feria, ¿no? Pongo mi planta de emergencia y para todos los juegos. Pero es más cara mientras más rápido entre. Ese de 3 a 5 milisegundos, sí, pero entonces cuando la máquina entra, ya la máquina debe de estar precalentada, ya debe estar incluso casi semi girando ahí para que arranque de los valores de temperatura de agua, aceite y el monobloc, ya deben estar previamente calentados o precalentados para cuando arranque en ese tiempo de 3 a 5 milisegundos. Y ese sería ya sus datos de placa final. Y ya les regalé la tablita. Ahí ya la pueden seleccionar. Ya más faltaban algunos datos para seleccionar la planta de emergencia, pero pues ya con eso es más que suficiente. Preguntas. Entonces, las próximas semanas van a hacer revisiones, ¿cómo quieren? ¿Obligatorias o voluntarias? Obligatorias. Voluntarias. Voluntarias, Yes. voluntarias. Varias. Bueno, como van a ser voluntarias, les digo las reglas del juego. Normalmente el equipo me voy a tardar entre 30 y 40 minutos por equipo, entonces vamos a hablar que únicamente voy a revisar a 2 equipos por clase. Quedan 6 clases, quiero pensar que son 12 equipos. Entonces, para que también yo respeto su tiempo, también respeten el mío, que me voy a dar para revisar a cada a cada equipo. Entonces son 6 clases las que nos quedan para ayudarlos a revisar y a corregir. Y la otra, a la hora de revisar, voy a revisar por equipo. Porque no, viene uno del 2 y no, es que yo soy del otro equipo. No, 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 espérate. Tu equipo ya pasó. A ti solito no te reviso con tu equipo. ¿Por qué? Porque requiero información del plano 2, cómo vienen sus ligas, cómo vienen sus valores. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos?
que los primeros días de clase pues hay poca participación y hay exceso de demanda los últimos días de la última semana y casi el último día de clases. Entonces no voy a calificar, más bien a revisar así a marcha forzada. Si yo respeto esta decisión de que sea voluntaria, entonces también respétenme el tiempo que voy a dedicarles a cada uno de ustedes. Si estamos de acuerdo, adelante. Yo estoy de acuerdo. Bueno. Ok, Profe, de acuerdo. entonces nos vemos el martes. Feliz fin de semana, cuídense, que gane su equipo. Y ahí Ojalá. estaremos platicando el martes. ¿Qué pasó? Ok, profe, Dale, gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Bonita tarde, feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Igualmente, hasta luego. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.